Bueno, queridos amigos, vamos a retomar la serie de programas que estamos haciendo para conocer más a nuestra Madre, María Santísima, en base a la obra escrita por Monseñor Juan Escognamiglio Clarías, fundador de los Heraldos del Evangelio, titulado María Santísima, el paraíso de Dios revelado a los hombres, en su volumen 3, que se refiere al rol de Nuestra Señora como eje de la historia. Y estábamos continuando el capítulo primero, que hace un parangón, ¿cómo podemos decirlo? Una comparación, retomando lo del Antiguo Testamento y las principales figuras santas de la historia, que aparecen en la historia en el Antiguo Testamento, como prefiguras del rol que le cabería a Nuestra Señora cumplir hasta el fin del mundo, ¿no? Sobre todo en relación a la Iglesia y como madre de todo el género humano. Continuamos entonces, ¿le parece? Sí, estábamos leyendo este maravilloso libro y bueno, estamos tratando de dar lectura fiel al escrito de Monseñor Joao Clarías. Habíamos quedado en esta parte, habíamos hablado de las prefiguras de María Santísima. De esas santas mujeres, ¿no? Esther, Rebeca, Sara, Judith. Más bien nos hemos acordado. Sí, bueno, algunas ya, porque varias, Débora inclusive, ¿no? Hemos hablado de varias. Y ahora pues vamos a continuar con esta lectura donde nos dice, mediador nimbado de misterio. ¿A quién se está refiriendo? A Melquisedec, rey de Salem, que aparece en el Génesis para bendecir a Abraham y de él recibir el diezmo, como dice en Génesis 14. Sacerdote del Dios Altísimo, él ofrecía como ofrenda el pan y el vino, símbolos de la Eucaristía. Después de la caída de nuestros primeros padres, que podía no ser apropiado para la magnanimidad de Dios a abandonar a sus pasiones, el hombre corrompido por la mancha diabólica, para ayudarlo, suscitó hombres santos que le recordarían la belleza de haber sido creado a imagen y semejanza de él. Y en ese sentido, la existencia de un sacerdote perfecto, nimbado de misterio y lleno de grandeza, tuvo un papel decisivo sobre los elegidos. Su proximidad con lo sagrado lo hacía entrar en contacto con el cielo en favor de los hombres, ofreciendo por ellos un agradable sacrificio, por su merecida anteparticipación en el espíritu sacerdotal de Cristo, es una prefigura Melquisedec, se presenta como un excelente mediador, a quien los ángeles reverencian, mereciendo ser un eminente prefigura de esta mediación, de la mediación de Nuestra Señora. A través de ella descendió el Verbo a la tierra, y nadie asciende hasta él sino por medio de su madre. Por eso la Santa Iglesia la invoca como puerta del cielo. La mediación constituye uno de los misterios más fulgurantes establecidos por Dios en la creación, una forma paterna, o casi se diría maternal, de hacer llegar a los hombres su bondad, ternura y compasión. Melquisedec participó de esa gracia en función de la Virgen María, canal necesario que conduce con gran eficacia a su divino Hijo. Qué bonito, ¿no? Y esto va en la línea de lo que nos enseña San Luis María Guillón de Montfort en la preparación para las almas que quieren hacer el curso de consagración a Jesús por María, en su obra insignia, el Tratado de la Verdadera Devoción a María, ¿no? Lo resume y lo dice: a Jesús por María. Y realmente Nuestra Señora, como que ella ha recibido en herencia todos los méritos y de los frutos de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es divino, es de Dios, pero se lo ha dado a Nuestra Señora para que ella lo administre, ¿no? Y ella
a manos llenas y con la bondad que la caracteriza a Nuestra Señora, que no tenemos ni idea. Realmente el doctor Plinio decía, el doctor Plinio Correa de Oliveira, también fundador de los Heraldos del Evangelio, decía, no tenemos ni idea de lo que es la bondad de Nuestra Señora. Y hay, por ejemplo, manifestaciones como la de Nuestra Señora de las Gracias, que ella va en 1830, se aparece a Santa Catalina Labouré para pedirle que acuñe lo que hoy conocemos como la medalla milagrosa. La medalla milagrosa. Y ella veía que de las manos de Nuestra Señora salían rayos de luz así de cada dedo. Solo que de algunos salían así unos rayos luminosos más gruesos y de otros más delgados, digamos, ¿no? ¿Sí? Y la vidente le pregunta por qué esa diferencia. Y es que Nuestra Señora decía que estas de acá, las que, digamos, las más gruesas, ¿sí? Sí, son las que yo tengo voluntad, ánimo, deseo de dar a los hombres, y los hombres no me la piden, no me las piden. El resto es común, o sea, casi todo el mundo, ¿no? Sí, siempre pide, claro, pues, salud, trabajo, bienestar, qué sé yo. Pero, por ejemplo, ¿cuántos le piden, como reza una oración tan linda? Véanla en internet, queridos amigos, la oración del paracaidista. ¿Cuántos realmente piden a Dios ser contados como víctimas, como personas que se sacrifican por el bien de los demás, ¿no? O que quieren abrazar el sufrimiento a imitación de Cristo nuestro Señor? Muy pocas, ¿verdad? Y son gracias que Nuestra Señora tiene para dar. Continuando con la obra de Monseñor, su título, Una nubecita en el horizonte lejano. Elías. Vamos a hablar de Elías, el profeta del Antiguo Testamento, profeta de profetas, ¿no? Y tal vez el primer devoto y esclavo de Nuestra Señora. Elías el tesbita representa junto con Moisés el modelo terminado de profeta en el Antiguo Testamento. Su lema lo define íntegramente. Celo celatus sum pro domino Deo exercitum, en Reyes 19. Tengo celo, el celo me consume por mi Dios, Rey de los ejércitos, ¿no? La intimidad con Dios hizo de él una bendición extraordinaria para su generación. Sin embargo, el hecho de que fuera arrebatado en un carruaje de fuego muestra que aquellos hombres de esa época no merecían un varón de esa talla, de esa estatura moral, ni eran más dignos de contemplar a su rostro. Lleno de odio sacral contra la idolatría, Elías brilla por su plena confianza en la providencia, incluso en los momentos más angustiantes de su vida, invadida de riesgos y epopeyas sacrosantas. Su rica personalidad se caracteriza por un equilibrio a toda prueba, así como por un finísimo senso profético que lo llevaba a percibir con claridad la voluntad divina a fin de ponerla en práctica con energía, énfasis y resolución. Él manifestó ser una antorcha de esa fe que mueve montañas en medio de una generación que cojeaba con ambos pies pretendiendo servir ignominiosamente a Dios y a Baal, un dios pagano. Con autoridad profética decretó la sequía y así se hizo. Imploró el fuego del cielo y éste descendió consumiendo el holocausto que había preparado. Diezmó a los falsos sacerdotes idólatras y al ver en el horizonte una nube del tamaño de un puño, anunció la inminencia de un temporal después de 7 años de aridez. Su conexión
con la Santísima Virgen es estrecha. La veta marial pasa por él y se enriquece en vista de la sublimidad de la prefigurada dama. En efecto, la pequeña nube de Elías se presenta como una señal centellante del advenimiento de María, el cual indicaba la torrencial lluvia de bendiciones por por María, traída a la tierra con el nacimiento de Jesús. Por ese motivo, el profeta de fuego se tornó el primer gran devoto de Nuestra Señora, a quien conoció místicamente. De él surgiría la corte profética del Monte Carmelo, guiada por Eliseo después de su partida al cielo, que atravesaría los siglos y daría origen a la orden carmelita, dedicada a la alabanza de la Virgen. No se puede llegar a la perfecta devoción a María sin participar del espíritu de Elías profeta. Esa marca eliática distingue a los verdaderos servidores de Nuestra Señora, confiriéndoles celo por la gloria de Dios, agilidad de águila para con la contemplación divina y santa cólera contra los demonios y los hijos de las tinieblas. Un océano inconmensurable de gracia. El Antiguo Testamento se revela como una profecía del Nuevo. En este sentido, todas las glorias de Israel constituyeron un anuncio de la plenitud de gracias y dones con que María fue adornada. Sin embargo, debido a su altísima santidad, sería impreciso afirmar apenas que en ella se concentran los relucimientos del pasado. La Virgen fiel supera con sobreabundancia la santidad de la ley mosaica, la cual, en cierto modo, no pasa de una mera sombra cuando a ella se compara. Por otra parte, el heroísmo, la fe, el profetismo, la castidad y las demás virtudes de los antiguos le fueron concedidas, teniendo en vista la preparación de la humanidad para comprender y amar con el debido entusiasmo a la excelsa Madre de Dios. Por tanto, es a Nuestra Señora que las damas y los varones de la Virgen Marial deben su sublime vocación, así como los abundantes auxilios divinos que les permitirían transitar el camino de la santidad. En el eje de la historia, María Santa brilla como obra prima de su Hijo, Jesús. Nuestra Señora es la más espléndida victoria de Dios sobre el mal y el pecado, y marca tan profundamente el curso de los tiempos que da sentido a todos los acontecimientos anteriores y posteriores a ella. Qué bonito. Y mire, con eso acabamos el primer capítulo de 3 de este precioso libro y obra, ¿no? Y es el más corto, el capítulo. Pero sí es el más sustancioso. Ajá. Bueno, el libro entero es sustancioso, ¿no? Pero fíjense de lo que acaba de leer la señora Elisa. Cada uno de aquellos que tiene, tal vez desde que no, incluso desde donde tiene memoria, devoción a Nuestra Señora, bajo la vocación que sea, ¿no? Acá en Bolivia, nuestras patronas, como son Nuestra Señora Copacabana, Piña, Cotoca, Socavón, tantas que hay. Sí, y aquellos que rezan un Ave María, o mejor aún, les rezan el rosario. Justamente, queridos amigos, pertenecemos a esta veta de almas mariales, que viene desde el Antiguo Testamento como la punta de lanza, no, yo diría más bien, como, como parte de ese talón de ella, humilde, sincero, poderoso, poderoso desde que está
desde que está unido a la voluntad de Dios en todo momento y que va a aplastar la cabeza del demonio, como sentenció Dios. Entre estas almas que usted dice, ¿no? Que gustan, por ejemplo, de rezar el rosario o a nuestra madre. Ayer hice una visita con la Virgen, el oratorio. A eso también tienen que invitar a los amigos. Sí. Para que reciban, ¿no?, a nuestra madre. Y había una señora invitada, familiar de la persona que pidió a la Virgencita, al oratorio, y cuando ya llegó el momento de sacarla de la funda y la saqué, pues esta señora se sintió, o sea, como si un imán, o sea, la vio, su fisonomía se transformó de la señora y se acercó, mamita hermosa, se acercó, qué hermosa eres, Madre Santa, o sea, una atracción al oratorio de Nuestra Señora, así del Inmaculado Corazón. Del Inmaculado Corazón de María, en la advocación de Fátima, que esta señora me conmovió o sea, como una niña, sí. Como una niña que vio a una dama, una mamá. Nada que corre a sus brazos de su no mamá. dejó de deshacerse en mimos, en atenciones, en halagos, y no dejó de mirarla de principio hasta que yo me fui, porque se quedó la imagen, pero la señora estaba ahí impresionada. Y un detalle más, mire, ella había tenido hace unos días un golpe muy fuerte en la cabeza, que había llegado a perder la conciencia. Por esta razón, justo hoy está agendada una tomografía, señora. Pero ella, al ver a la madre, fue a buscar un algodón, algo, la empezó a pasar por todo el cuadro y se puso a su cabeza. Y rezó con tanta fe que dijo, yo sé, madrecita, que tú me vas a sanar y que no va a pasar nada malo. Entonces, con una fe, pero, o sea, con un amor filial a nuestra madre, o sea, esa actitud de esta señora que realmente muy pocas veces se suele ver. Queridos amigos, esto no es fetichismo, ni, ¿no? Es el amor realmente de de almas eso, es lo que usted cuenta, es tan impresionante, porque son como la forma en que la gracia que Dios da, administrados por Nuestra Señora, cuando una persona, un alma corresponde, la forma en que se manifiesta, que no es de la misma manera que cualquier otra alma, ¿no? Y realmente Nuestra Señora nos depara y nos entrega gracias de Dios de acuerdo a nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales. Lo importante es corresponder. Amar. Y a esas gracias, ¿no? Corresponder. Amar, pucha. Entraremos al capítulo 2 porque esto realmente da ganas de devorarse el libro y los tiempos son cortos, pero vayan deleitándose de estos detalles, queridos amigos. El capítulo 2 de la obra de Monseñor Juan Clat Díaz titula Presencia y actuación de María en la historia de la Iglesia, Madre de los elegidos y Reina de las victorias. Qué hermoso título. Monseñor comienza relatando este capítulo así. Sería engañoso pensar que los elegidos concluyen su misión en la tierra al partir para el cielo. ¿Usted sabía eso? Uno pensaba, ¿no?, que cuando uno se muere y ya traspasa el umbral de la muerte, como que la historia de cada uno acabó. Miren que esto es revelador, ¿no? Esto nos va a abrir realmente, nos va a despejar y nos va a dejar asombrados. Especialmente con los elegidos que dice ahí. Ajá. Como un San Pío, como una Claro, ¿no? Así los santitos que tenemos ahí, San Antonio, están allá en el cielo tocando su arpa, ¿no?, con los angelitos regordetes y todo, y ya están ahí sonriendo y viendo felices. No, volvamos a iniciar este capítulo. Sería engañoso pensar que los elegidos, o sea, todas las personas que se salvan, ¿no?, que van al cielo, incluso, queridos amigos, las personas de los fieles difuntos que ya han salvado el alma, pero están purificándose en el purgatorio, porque un día ya van a estar en el cielo. Sería engañoso pensar que los elegidos concluyen su misión en la tierra al partir para el cielo. Como afirma el doctor Plinio Correa de Oliveira, la verdadera acción de los que se salvan
comienza una vez que se cruza el umbral de la eternidad y se desarrolla de una manera aún más sustancial y eficaz que su actuación anterior, aunque ésta puede haber sido rotunda y llena de brillo. Claro, ¿quién no va a reconocer la huella de santidad que ha dejado un San Pío de Pietrelcina? Hablando de los últimos santos casi contemporáneos, digamos, ¿no? Que hay registros, imágenes, fotos y todo, ¿no? Pero estamos hablando de, digamos, de santos que los has podido documentar con los medios, San digamos, Juan Pablo II. Tecnológicos. Claro, San Juan Pablo II, ¿no? Sí. Ese brillo. Pensaríamos que con la huella que han dejado ya acabó. No. Entonces, esto de aquí para adelante, de los que transponen el umbral y van a la eternidad, es lo que llama el autor de posthistoria. Dice Monseñor, a la vista de esto, cabe preguntarse, ¿cómo se verificó la materna intervención de Nuestra Señora en los hechos siguientes, o sea, lo que continuó a su asunción a la morada celeste? Jesucristo es el Señor de la historia. Dios Padre lo estableció como eje en torno del cual gravita la trama del tiempo, rumbo a su conclusión. Y María, en cuanto reina del universo, fue a él unida en ese dominio sobre el curso de los acontecimientos, para sublimar los planes divinos y realizar los designios que por la infidelidad de los hombres volvieron a los esplendores del Padre Eterno. Y allá permanecen a la espera de ser cumplidos. Esto que viene a continuación, de entradita a mí me admira, porque nos dice un impasse en el cielo. Y la pregunta es que nos hace Monseñor, ¿puede el mundo vivir sin María? Bien, en este mes de mayo que ya estamos cerrando prácticamente, qué hermoso que continuemos profundizando acerca del valor que tenemos al tener como madre a María. Cuando las relaciones de amistad se basan en la verdadera caridad, se forma un vínculo de unión entre quienes así se estiman, tan íntimo y profundo, que la ausencia de uno representa una especie de pérdida irreparable, casi la muerte para el otro. Esta inherencia es uno de los principales frutos del amor, como explica Santo Tomás de Aquino. Justamente para satisfacer este anhelo del alma humana, Jesús quiso permanecer con nosotros en la Eucaristía. Habiendo condescendido el Verbo de Dios en contraer con la humanidad el tipo de relaciones que Él estableció, es decir, encarnarse en María, haciéndose en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, someterse a todo tipo de insultos y humillaciones, malos tratos, hasta la muerte de cruz para salvarnos. Fundar la iglesia y ser su cabeza, con miras a perpetuar los efectos de la redención. Un gran vacío, a manera de un desencanto, se produciría en el alma fiel si él, ascendiendo a los cielos, no encontrase un medio de continuar entre los hombres. Inundado de gratitud por la bondad infinita del Salvador, el doctor Plinio Correa describe esta admirable realidad. Y nos dice, así que nunca más Él vendrá a la tierra, hasta el fin del mundo Él estará ausente. Eso es arquitectónico y razonable. Una vez que Él hizo por el mundo y por la humanidad todo cuanto hizo, quiere decir tanta unión por un lado y una separación tan completa, prolongada e irremediable del otro.
No quiero decir que la redención y el sacrificio de la cruz impusiesen a Dios, en rigor de lógica, la institución de la Sagrada Eucaristía. Me parece que la afirmación sería excesiva, pero se puede decir que todo clamaba, bradaba y suplicaba que nuestro Señor no se separase así de los hombres. Y continúa. Si yo asistiera a la crucifixión y supiera de la ascensión, aunque no tuviera conocimiento de la Eucaristía, empezaría a buscar a Jesucristo por toda la tierra, porque no podría convencerme de que Él hubiese dejado de convivir con los hombres. Esta convivencia verdaderamente maravillosa tiene lugar a través de la Eucaristía. Solo una inteligencia divina podría idear esta forma de estar presente en todas partes y de entrar en todos los hombres. Solo Dios podría realizar eso. Ahora bien, la cuasi identidad de misión entre hijo y madre, redentor y corredentora, confiere a la asunción de la Santísima Virgen, confiere características muy similares a las de la ascensión de Jesús. En la medida que ella se aproximaba del sumo ápice de gracia que le estaba reservado para esta vida, y su cuerpo se tornaba incapaz de contener un alma tan dilatada por la presencia divina, se delineaba un grande impasse en el cielo. El Inmaculado Corazón de María era el tabernáculo del Espíritu Santo, el lugar desde el cual Él actuaba en todos los corazones. Elevarla al paraíso celestial significaba como que retirar la gracia del universo, apagar la luz que iluminaba a la humanidad. Por consiguiente, Nuestra Señora no podía simplemente dejar de existir en la tierra. De alguna manera misteriosa, su presencia también debería perdurar entre los hombres. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar ese problema tan complejo y de sí irremediable? Si usted se da cuenta, claro, es que no puede quedar la cosa al aire, toda vez que hasta pasaría por cuestionar. Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios haya constituido, creado, fundado su iglesia? ¿No ve? Si está llamada a perpetuar la misión evangelizadora, la misión de la buena nueva, la misión de Cristo Redentor hasta el fin de la historia, si no tuviera la asistencia del propio Dios, ¿no? Y aquí está la respuesta, ¿cómo solucionar ese problema tan complejo? A ver. Anticipándose a las demás divinas personas, el Espíritu Consolador presentó la solución a ese impasse. Así como en Pentecostés, Él había fijado la figura del Redentor en las almas de los apóstoles y discípulos, de manera similar reproduciría ahora la imagen de su fiel esposa en los corazones de aquellos seguidores de Jesús. Qué bonito. De esta manera, el Evangelio de Cristo sería predicado según la visión de María, y ellos mismos irradiarían la luz de su madre y reina donde quiera que se encontrase. ¡Qué hermoso! Nuestra Señora, o sea, ¿cómo ahora el plan de Dios para destacar y realzar la figura de María Santísima? Una similar a nosotros, ¿no? La perfecta obra creada, ser humano sin pecado original, pero nuestro modelo a seguir. Subtítulos: se produce una transformación prefigurativa de los últimos tiempos. En la perspectiva de la Asunción, el Espíritu Santo les fue revelando toda hermosura y la suavidad de María, así como su unión íntima con la Santísima Trinidad,
para atraerlos a su corazón y fijarlos en él. Nuestra Señora era el receptáculo de las complacencias del Padre, el reflejo más puro del Hijo, el paraíso del Consolador, el camino más seguro, recto y corto para llegar hasta ellos. En fin, la obra más perfecta y gloriosa del divino artífice, porque traía en sí, en cuanto participación creada, algo de la esencia misma de Dios. Y aquellos hombres de poca virtud y tan inconstantes en su fe, fueron gradualmente moldeados por la dulzura de ella y transformados por su amor. Imbuidos de esa gracia, tras la partida de su reina para la eternidad, empezaron a notar unos en los otros un imponderable, diferente y hasta inexplicable, jamás advertido aparte de esa mirada maternal que los sostenía y fortalecía. Sorprendidos, percibieron los trazos, los gestos y sobre todo el espíritu de Nuestra Señora presente en cada discípulo del Maestro. Y muchos la conocieron más profundamente al verla reflejada de esta manera que cuando disfrutaron de su convivio. En efecto, tal es la riqueza de dones y virtudes de la Virgen, y tales son los matices de su santidad que solo se dieron cuenta de su grandeza cuando la descubrieron en las almas de los demás. También comprendieron la semejanza que tenían con María. La semejanza que tenían con María, no es que Nuestra Señora es un extraterrestre, no, era como un ser humano como nosotros, pero pura de pecado. Libre de pecado. ¿No? Y en consecuencia entre ellos comprendieron la semejanza que tenían con María y en consecuencia entre ellos, ¿cómo es el accionar del Espíritu Santo? Lo que les permitió amarla aún más alta y perfectamente. Esta mutua similitud, sin embargo, no resultó de cualidades personales u otros factores naturales, sino que fue el resultado de la acción del Espíritu Santo en sus corazones y constituía una especie de espejo divino a través del cual contemplaban a su Señor. En Pentecostés, los apóstoles y discípulos fueron confirmados en la gracia e impulsados a llevar el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Sin embargo, cuando el Consolador les dio el Espíritu de Nuestra Señora en ese Pentecostés mariano, ellos alcanzaron de hecho la plenitud que Dios deseaba para cada uno y empezaron a actuar en la tierra como si ya estuvieran en el cielo. Comprender el papel de la Santísima Virgen en la Iglesia y a nivel individual fue esencial para que ellos tuvieran una sola vida y una sola alma. El Espíritu Santo realizó esta metanoia en el corazón de María, haciéndolos semejantes a ella, a través de una unión que no conocía la distancia, incluso separados físicamente por el ejercicio del ministerio. Todos sabían lo que Nuestra Señora quería de cada uno y lo que tenían que hacer para cumplir sus deseos. En realidad se trata de un desdoblamiento de la sagrada esclavitud a ella, practicada por el primer núcleo apostólico. Qué clarificador, qué hermoso. Además, el tema del Pentecostés, que por cierto ya estamos muy cerca del Pentecostés en este tiempo litúrgico. Pidamos que Nuestra Señora interceda para el Divino Esposo, nos dé también esa probadita de ese Pentecostés mariano para ver a Nuestra Señora de esa manera. Es que definitivamente, señor José, que siempre he pensado, según lo poco o mucho que he podido conocer acerca de lo que es el Pentecostés,
que sin María no había Pentecostés. No, claro. Porque María, siendo la esposa fiel de Dios Espíritu Santo, fue la que atrajo la gracia sobre todos sus apóstoles presentes. ¿Sabe qué? Sobre el comentario que usted hace es tan bonito y es tan cierto que lo dicen teólogos, ¿no? El simbolismo que existe en cuanto a la comprensión de Nuestra Señora que se da en dos momentos claves en la historia del Mesías. Primero, cuando ella termina de configurar en su alma, en su mente y en su corazón la figura del Mesías y ama aquello, ¡ping! En ese momento viene la anunciación y se encarna el Verbo. Y en el momento de la iglesia naciente, cuando todos los otros 11 estaban llenos de temor, escondidos, temerosos, ¿verdad? Pero Nuestra Señora en recompensa a la fidelidad de ella, que mantuvo la luz de la iglesia naciente, el Espíritu Santo, o sea, cuando ella termina de concebir lo que es la obra fundada por su Hijo, ¡ting! En ese momento se da el Espíritu Santo, ¿no? Y por medio de ella, se dio, Dios nos dio por amor a su Hijo unigénito. Por medio de ella, el Divino Esposo, el Espíritu Santo, da la gracia para comprender al hombre todo este plan de Dios. Y me acuerdo también del momento del pasaje cuando María visita a su prima Santa Isabel. Pasa lo mismo. Es a través de ella que da esa gracia de fusión a Juan, que estaba en el vientre de Isabel, para purificarlo, para santificarlo ya desde el vientre. No, a través de ella hay pues todo, bodas de Canaán, ¿no? Desde el primer, cuando no era ni el tiempo de revelación, de revelarse públicamente en nuestro Señor, pero ella siempre esta frase, ¿no? Hagan lo que Él les diga, nuestro Señor. Pero los dos momentos así axiológicos a la historia, perpetuación de la historia de la misión de Cristo y de su iglesia, son estos. Cuando ella dijo, sí, hágase el fiat, cuando se dio la encarnación, y en el Pentecostés. Como un nuevo fiat, ¿no? Para toda la iglesia. Muy bien. Continuamos con este subtítulo que nos dice Monseñor, la posthistoria de la Santísima Virgen. Reina y Madre de los Apóstoles, conocedora de los insondables designios del Altísimo al respecto de aquellos hijos tan necesitados y del arduo futuro que los esperaba. Nuestra Señora les sonreía, acompañaba y protegía. Por ellos rogaba al Padre para que fuesen fieles y completasen unos en los otros lo que aún les faltaba en el conocimiento y el amor a los tesoros indescriptibles depositados en su inmaculado corazón. Ella jamás los abandonaría y tampoco habría alguien en el mundo capaz de sustituirla en esa misión. En las horas de dolor o de consolación, la estela matutina siempre luciría en el firmamento para guiar a cada uno. Y si correspondieran a esta gracia, Dios garantizaría la acción de ella durante todo el peregrinaje de la humanidad en la tierra. Sin embargo, con el paso del tiempo, las infidelidades y la ingratitud de los hombres hacia las gracias que emanan del corazón inmaculado de María terminaron por restringir considerablemente su transmisión a las nuevas generaciones. Sin embargo, ellas continuaron actuando en los acontecimientos a través de una veta de almas marianas, a la espera de la restauración del plan original de la providencia. Esta veta de oro, por así decirlo, constituye el puente que cruza la obra de la redención, uniendo sus orígenes apostólicos al auge del reinado de Nuestra Señora en el mundo entero,
anunciado por ella en Fátima. Tales almas plasman la presencia de la Santísima Virgen a lo largo de los siglos y, por tanto, configuran lo que podía llamarse su posthistoria. Para el autor, esta se divide en 3 grandes fases. 1. El dilúculo. 2. La aurora. Y 3. El esplendor meridiano. Así lo llama y nos va a explicar. Ahora vemos. La era del dilúculo transcurrió desde los albores de la iglesia primitiva hasta el cenit de la Edad Media. La aurora comenzó con el estallido de la Revolución, nefasto proceso de deterioro de la civilización cristiana que desemboca en los días actuales marcados por el caos, el ateísmo y por la extravagancia. Y el esplendor, la fase del esplendor del meridiano, comenzará con el triunfo del Inmaculado Corazón de María, precedido, como todo indica, de un castigo de proporciones apocalípticas. El autor ve una similitud entre las etapas de la posthistoria de la Madre de Dios y el desarrollo de su vida terrena. Ella permanece oculta junto con su hijo en los años de intimidad en Nazaret, de intimidad familiar, y poco a poco su luminosidad empezó a despuntar como en Caná. Finalmente, precediendo con súplicas ardientes e inefables el descenso del Paráclito, justo lo que hemos mencionado. Esos momentos, ¿no? De su corazón se extendieron con todo el fulgor rayos radiantes del celo maternal sobre los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo. A continuación se invita al lector a acompañar a la emperatriz celestial en algunas de sus intervenciones más relevantes a favor de la Iglesia. En los siglos que abarcan el periodo del dilículo y el de la aurora, así como María protegió y educó al Hijo de Dios, acompañándolo con dedicación materna hasta el inicio de la vida pública, de una manera similar, ella custodia la integridad del cuerpo místico de Cristo y se preocupa por sus miembros. En cada paso de la historia, por tanto, hay que discernir la acción misteriosa, benéfica y eficaz de la Virgen prudente, mientras conduce al nuevo Israel hacia su protección. Perfecto. Perfección, sí. Subtítulo siguiente: Los primeros pasos de sangre. Cuán amorosa y discreta y devota debía ser la presencia de Nuestra Señora, junto a todo católico amenazado por el poder romano. Ella, que había acompañado a su hijo al Gólgota, se convirtió en auxiliadora de los cristianos en el momento álgido de la furiosa tormenta que se abatió sobre el barco de la iglesia, sumergiéndolo casi en un maremoto de odio. San Ignacio de Antioquía, prototipo de mártir de los tiempos primigenios, plasma con candor y fervor en sus cartas la devoción mariana que le marcó profundamente y dando la idea de los sentimientos de muchos fieles entregados a las bestias y a los verdugos para ser brutalmente asesinados. En sus primeros pasos de sangre, todavía pequeña y débil a los ojos de los hombres, la Iglesia resistió como una leona valiente hasta el punto de crecer ineludiblemente bajo el yugo de la persecución y acabar imponiéndose a la presunción pagana. De hecho, el imperio más grande de la historia hasta ese momento capituló delante de la esposa de Cristo. En un primer momento tuvo que reconocer la legalidad de su existencia y años después la proclamó religión oficial.
Durante este periodo, la protectora de los afligidos, los débiles y los perseguidos, también se manifestó como la Virgen de las Victorias. Desde el cielo ella promovió el triunfo de la Iglesia, joven y desarmada como un David, sobre el imponente Goliat romano. Gloriosa emperatriz, reflejo de María. Santa Elena brilla en el firmamento de la Iglesia como una estrella digna de veneración, por haber ayudado a su hijo, el emperador Constantino, a conceder la libertad de culto a la Iglesia y por haber redescubierto la verdadera cruz de Cristo. En su figura hay hermosos reflejos de las virtudes de María Santísima, la cual concedió, en función de la obra realizada por ella, gracias especiales para el establecimiento de los inicios del orden social cristiano que florecería plenamente en la Edad Media. De origen plebeyo, Elena cautivó por su encanto e inteligencia a Constancio, ¿no? Cloro, tribuno de guerra que con ella se casó. Obra maestra de la naturaleza y de la gracia, la providencia la había dotado de agudo espíritu de oración, profunda humildad y fe ardiente. Después de que ella había dado a luz a su hijo Constantino, su esposo la repudió por intereses políticos y llegó a ser nombrado César. Después de la muerte de su padre, Constantino obtuvo bajo el signo de la Santa Cruz y gracias al apostolado de su madre, la victoria en la batalla de Puente Milvio, unificando bajo su dominio al Imperio Romano. Santa Elena, antes relegada al ostracismo por el rechazo del cónyuge, fue elevada a la gloria al recibir el título de Augusta. Su fecunda vida interior plagada de confianza favoreció la acción militar de su hijo, que culminó con la abolición de las leyes que condenaban al cristianismo por ilícito. El espíritu católico y los amplios horizontes que la distinguieron revelan la estatura de su alma. Ella entendió los eventos desde sus aspectos superiores, hasta el punto de ser la causa del cierre de una etapa histórica y la inauguración de otra, más gloriosa, en beneficio de la Iglesia y del mundo. Además, Santa Elena demostró ser muy devota de la pasión de nuestro Señor. Su fervor por los dolores de Cristo la llevó a Tierra Santa, donde, guiada por revelaciones particulares y tradiciones locales, encontró la verdadera cruz en una epopeya rodeada de milagros y bendiciones. El traslado de las reliquias estuvo adornado con episodios memorables. Se dice, por ejemplo, que mientras navegaba por el Adriático, famoso por su agitación y tormentas, la emperatriz quedó impresionada por la narración de los naufragios que allí ocurrían con frecuencia. Ella le rogó a nuestro Señor que por los méritos de sus sufrimientos calmara aquellas aguas y, movida por una inspiración interior, lanzó uno de los clavos de la pasión en ellas. Frente a la asombrada tripulación, el mar se calmó, volviéndose manso a partir de ese momento. En sus días terrenales, la Madre de Dios fue la fiel guardiana de la memoria de su Hijo. Desconcertados por el escándalo del Gólgota, los discípulos deben a su eximio apostolado la gracia de haber recuperado, incluso antes de Pentecostés, la verdadera fisonomía moral de nuestro Señor. En su poshistoria, María se aplicó también con gran sabiduría a guiar a la Iglesia en el descubrimiento de los pasos redentores de Cristo. Para ello, impulsó, a través de Santa Elena, la prodigiosa exhumación de las reliquias de la Pasión, provocando una nueva oleada de fervor por el holocausto del Cordero Inmolado. Nuestra Señora también quiso mostrar a través de un gesto concreto de la emperatriz la acción pacificadora de la pasión. Cuando un alma
se deja llevar por el enlevo, la veneración y la ternura por el durísimo drama del Calvario, sus malas inclinaciones se aplacan. Las tormentas interiores se extinguen y la vida espiritual se llena de suavidad. Las llagas divinas son una fuente de valor y tornan surcables, sin riesgo de naufragio, vastitudes aparentemente insuperables. Afianzado así en la preciosa sangre del Salvador, el grupo de fieles daba los primeros pasos hacia la fundación de un orden público basado en la ley divina y en la caridad perfecta. Tal proceso daría origen, algunos siglos después, al primer reinado social de Jesús a través de María, la civilización cristiana. La civilización cristiana. Muy bien. Creo que nos da tiempo para un subtítulo más. Sí, adelante. Y muy lindo, además. Dice Monseñor, guardiana de la fe. Mientras la paz constantiniana se gestaba lentamente, los efluvios del error fermentaban la masa de las herejías, aún en el subsuelo húmedo y glorioso de las catacumbas. Así, cuando en el año 313 se firmó el decreto que determinaba el fin de las persecuciones, cesaba el riesgo inminente, pero la Iglesia descubría en su epidermis las señales de la lepra. Horribles manchas de heterodoxia amenazaban con deformar el rostro de la esposa de Cristo. Ante tal panorama, se levantó de la Virgen intrépida la única que había conservado una fe refulgente y adamantina en medio a las tinieblas del Viernes Santo, del Viernes Santo. Desde el cielo, ella misma alentó a los santos confesores que defenderían la integridad del sagrado depósito, en algunos casos a costo de la propia vida. San Atanasio, San Cirilo de Alejandría, San Juan Damasceno y tantos otros próceres de la ortodoxia tienen como denominador común una ardiente devoción a la Madre de Dios. Es significativo, de otra parte, que en los debates contra Nestorio, heredero de los engaños labiosos de Ario, un hereje del tiempo, ¿no? Se haya discutido concomitantemente la divinidad de Jesús y la maternidad divina de María. A medida que la figura del Hijo se tornaba nítida y luminosa, se delineaba la magnífica silueta de la Reina del cielo y de la tierra. Durante las controversias cristológicas, las cuales se extendieron por diversos siglos, se proclamó aún el espléndido dogma de la virginidad perpetua. Entre las almas mariales de esa época se destaca San Efrén el Sirio, llamado citarista del Espíritu Santo. El infatigable misionero predicaba la sana doctrina por medio de poesías, en general musicales. Muchos de estos himnos cantaban las glorias de Nuestra Señora incólume, de toda mancha e íntegra en su virginidad, y su circulación entre el pueblo simple del Asia Menor obstaculizó el combate a las herejías mariológicas. Debido a su influencia, la devoción a la Madre de Dios floreció ¿cómo se dice esto en portugués? Vigorosamente en Oriente, perfumando la incipiente cristiandad. Muy bien. Muy lindo. Ahí vamos a
quedar por ahora, ya que estamos prácticamente en los últimos minutos de nuestro programa, agradeciendo a todas aquellas personas que nos siguen sábado a sábado, nos escuchan fielmente, invitándoles a que hagan difusión de este programa, que no tiene otro objeto que ayudarles en su crecimiento y a fervor, amor a nuestra iglesia, a la fe, a la doctrina, y pues relatos como estos tan maravillosos sobre nuestra Madre Santísima, ¿cómo no nos van a llenar de fervor, de amor hacia esta Madre Santísima? Y haga la invitación a recibir el oratorio, quienes Sí, quieran. claro que sí, con mucho gusto, por favor, escríbanos en nuestra página Deo Gracias de YouTube, aquellas personas que están en Bolivia, La Paz y Cochabamba también, y en Santa Cruz, donde estamos los cooperadores terciarios de los Heraldos del Evangelio, para que puedan recibir el oratorio del Inmaculado Corazón de María, que es la imagen que siempre difundimos y la que llevan los Heraldos del Evangelio visitando a las familias para que en estos tiempos pues tengamos mayor amor y devoción a este Inmaculado Corazón que lo ha pedido Nuestra Señora de Fátima. Bueno, pues con esa invitación nos despedimos y será hasta una próxima entrega de su programa. Deo gracias, salve María.